Después, lo segundo que les pido es que ustedes digan cuándo la función crece o decrece, ¿sí? ¿Qué significa? Por ejemplo, en el intervalo desde el menos infinito hasta el menos 3. ¿Qué es lo que estoy observando? Que a medida que x avanza, cuando yo me desplazo desde la izquierda hacia la derecha, los y disminuyen, ¿sí? Porque me voy bajando, o sea, me voy desplazando hacia abajo. Entonces quiere decir que en este tramo la curva es decreciente. Entonces, decrece desde menos infinito hasta 3. Después, desde el menos 3 hasta el 0, ¿qué es lo que observamos? Si yo avanzo con X, ¿qué es lo que pasa? Cuando aumenta, cuando X aumenta, yo veo que mi Y disminuye, ¿sí? Porque, por ejemplo, para un X que está acá, el Y vale este valor. Cuando X está acá, el Y vale este acá. Desde este número hasta este número, X aumentó. Y desde este número que estaba acá para el Y, para el primer Y, con respecto al segundo, disminuyó. Entonces quiere decir que acá la curva también es decreciente. Entonces ponemos decrece hasta ahora en estos dos intervalos, desde menos infinito hasta menos 3 y desde menos 3 hasta 0. Después, desde 0 hasta 3, ¿qué observamos? Que la curva crece, porque cuando aumenta x, cuando me desplazo desde la izquierda hacia la derecha, yo veo que mi curva sube, ¿sí? O sea, x aumenta y aumenta. Entonces, en este tramo, desde 0 hasta 3, en ese intervalo, decimos que la función es creciente. Y después, desde 3 hasta infinito, observamos que la curva decrece, porque cuando fui de menor a mayor con los x, de izquierda a derecha, veo que el y va decreciendo. Entonces ponemos los intervalos en donde observo que la función crece o decrece. Crece, yo acá observo que solamente crece desde 0 hasta el 3, y después decrece en los otros 3 intervalos. Después les pido que ustedes definan el conjunto de positividad y negatividad. ¿Qué significa eso? Que ustedes tienen que decir cuáles son los valores de x para los cuales la función es positiva. ¿Sí? ¿Cuándo va a ser positiva la función? Cuando la gráfica esté por arriba. Quiere decir, por ejemplo, ¿cuándo está por arriba la función? En este intervalo, siempre son los intervalos de x, ¿no? En este intervalo, desde menos 3 a 0, yo veo que para todos estos x, los y son positivos, ¿sí? Para este x menos 2,5, voy hasta la gráfica, bueno, valdrá 1,8 o 1,6, ¿sí? Para x igual a menos 1, bueno, será 0, tanto, pero todos los x que están desde menos 3 hasta 0, vemos que la función es positiva. El valor de la función es el valor de y. ¿Sí? Entonces decimos que el conjunto es positivo en el intervalo menos 3, 0. ¿Y hay otra parte más donde sea positiva? Sí, en esta parte vemos que la curva está por arriba. Entonces quiere decir que todos los x que están desde el 2 hasta el 5, ¿sí? Todos tienen, la función es positiva. Para cualquier, por ejemplo, para x igual a 3, la función vale 5 positivo. Entonces, los conjuntos de positividad acá es desde menos 3 hasta 0 y de 2 hasta 5. Y la función, el conjunto de negatividad, es negativa cuando la representación gráfica está por abajo. ¿Dónde es? Por ejemplo, desde menos infinito hasta 3. ¿Qué es lo que yo veo? Que acá la curva está para abajo. Para todos estos x desde menos infinito hasta 3, la función, los valores de la función de cada uno de esos puntos van a ser negativos. Por ejemplo, para x igual a menos 4, el y va a valer menos 1,2, por ejemplo. Entonces, desde menos infinito hasta menos 3 es negativa. Ve, acá está ese intervalo. ¿Hay otro intervalo más que sea negativo? Sí, acá, en este tramo. ¿Para cuál valores de x? Para los x que van desde 0 hasta 2. Entonces, unión 0, 2. ¿Y hay algún otro tramo más donde la función sea negativa? Sí, en toda esta parte, desde 5 hasta infinito. ¿Sí? O sea, los conjuntos de positividad y positividad es cuando yo tengo que decir cuáles son los intervalos en X
donde la función yo vea que es positiva, donde la representación gráfica esté por arriba del eje de las X. ¿Y cuándo va a ser conjunto de negatividad? Cuando la representación gráfica esté por debajo del eje de las X. Los intervalos en X, ¿no? Estos son los puntos, los X, para los cuales la función es positiva o negativa. Después, este es un repaso, todo esto es repaso, chicos. Raíces, ¿qué son raíces? Son los puntos de donde la gráfica corta el eje de las X, ¿sí? Acá no lo toca, porque acá está abierto, pero en el 2 sí, y en el 5 también. Entonces las raíces son x igual a 2 y x igual a 5. Quiere decir que f de 2, el f de x2, vale 0. Para x igual a 2 y vale 0. O para x igual a 5 y vale 0. Por eso yo acá les pongo que las raíces son 2. x1, la primera raíz, que vale 2, y x2, que vale 5. ¿Por qué? Porque f de 2 es igual a 0 y f de 5 es igual a 0. Y ordenada al origen es el punto en donde la gráfica corta el eje de las y. Acá no lo corta porque está abierto, pero acá está cerrado. Quiere decir que lo toca en menos 4. Hay una sola ordenada al origen que es menos 4. ¿Esto qué significa? Que el f de 0, para cuando x vale 0, y vale menos 4. Asíntotas. Después lo último que les pido es que ustedes miren la gráfica y me digan si ustedes ven alguna asíntota vertical u horizontal. Asíntota, no se olviden, que es la recta imaginaria a la cual la curva se acerca infinitamente sin llegar a tocarla. Y nosotros vemos que acá, en esta recta vertical, la curva se va acercando, pero nunca la llega a tocar, ¿sí? Entonces, esto es lo que se llama asíntota vertical. Y la expresión o sea, la fórmula de la asíntota vertical es x igual a menos 3. El valor de x igual a menos 3 es esta recta vertical, ¿sí? Después no hay más asíntotas verticales. ¿Dónde más veo ahora? A una asíntota horizontal, que es el eje para este tramo, desde menos infinito hasta 0, nosotros vemos que en y igual a 0, la curva esta, la que está por debajo, se acerca infinitamente al eje X sin llegar a tocarla. Entonces la asíntota horizontal va a ser, esta recta sería y igual a 0, ¿sí? Y igual a 0 es una asíntota horizontal.